Bueno, ahí estamos, listo. Listo. Pues muy buenas tardes, estimados hermanos. Aquí estamos nuevamente junto con nuestro hermano Jesús Conrado para compartir con ustedes las escrituras, estudiando con ustedes algunos aspectos de la palabra de Dios y hoy estaremos abordando algo que tiene que ver con un viaje para este próximo año. Todos están invitados para participar en este viaje al cual los invitamos, si Dios nos lo permite, para el 2023 y tiene que ver con planeando para que este 2023 pueda resultar mucho mejor que que es 2022 que está terminando. Así es de que les invitamos a que se queden con nosotros y que podamos juntos ir considerando, analizando, ir evaluando lo que hicimos en este 2022 e irnos proyectando hacia este año que Dios nos permite, que ya está a la puerta. Así es de que saludamos con afecto, como siempre, a nuestro hermano Jesús Conrado. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga y Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están con nosotros en esta transmisión y otros que estarán después. Y sí, bueno, es un tema bastante interesante porque pues, normalmente en este tiempo de final de año hacemos algunos planes para el año siguiente y bueno, pues queremos animarles a eso, ¿no? A que hagamos planes y bueno, pues no solamente que planeemos, sino también que los llevemos a cabo, ¿no? Todo para la honra y la gloria de nuestro Dios y para que el reino de Cristo pueda seguir creciendo. Así que esa es la idea de este programa, hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con la planeación, ¿verdad? Que se debe de hacer dentro o que deberíamos de estar haciendo en las congregaciones. Es cierto, de manera personal, bueno, planear siempre tiene que ver de manera personal, de manera familiar y por supuesto que es el énfasis que le queremos dar, ¿no? La planeación o planificación en el asunto de nuestro trabajo en la congregación. Pero si pensáramos, si hiciéramos algunas preguntas para ponernos ahí en la realidad en la que estamos, podríamos preguntarnos, ¿cómo nos ha ido durante este año 2022? ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido en este año, los éxitos que hemos alcanzado, las cosas de las cuales nos sentimos satisfechos por haberlas logrado en este 2022? Y la pregunta sería, ¿por qué nos han resultado así las cosas? Sean buenas o sean malas. ¿Por qué podemos hablar con satisfacción de logros alcanzados o por qué pensar con tristeza de aquello que hubiéramos deseado lograr y no lo pudimos alcanzar? ¿Por qué? Sería una pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Una pregunta más que podríamos pensar, hermanos, en la que podríamos pensar es, ¿qué esperamos para este próximo año? ¿Qué es lo que esperamos? Y cómo esperamos que suceda, cómo esperamos que se den los éxitos que deseamos tener para este 2023. Y es ver en retrospectiva, volver nuestros ojos hacia atrás y ver lo que hicimos en este 2022, de qué cosas podemos sentirnos satisfechos y cómo es que las logramos, o de qué cosas no nos sentimos satisfechos y qué fue lo que pasó, y cómo nos proyectamos hacia el 2023. Entonces, siempre se nos ha dicho que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes. Entonces, si una vez que observamos nuestra realidad y queremos pensar en algo a cosas mejores, proyectarnos hacia algo con mejor éxito, con mayor éxito, bueno, tenemos que hacer cambios y en este caso, básicamente, tenemos que pensar en planear hermano. Y bueno, planear, hermanos, es un concepto bíblico, ¿no, hermano Jesús? Por todas partes, desde el Antiguo Testamento, mirándolo desde la persona de nuestro Dios, desde la persona del Señor Jesucristo, del gran apóstol Pablo, desde enseñanzas que recibimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, encontramos principios que nos enseñan que planear es para quienes desean alcanzar el éxito. Hay otra expresión que se dice que el que fracasa
Es una traducción del inglés al español, ¿verdad? Pero dice que el que fracasa en planear, planea fracasar. Es decir, que si no planeas, entonces estás planeando fracasar. Porque en base a qué vas a hacer juicios respecto a tus éxitos, ¿no? Y cómo es que vas a llegar a donde quieres llegar. ¿Qué es lo que tienes enfrente de ti? Y que lo tengas escrito, que lo puedas decir, bueno, estoy siguiendo este plan de trabajo, estoy siguiendo este plan para mi vida, este plan para mi familia, este plan para la iglesia, y ya voy en este punto, entonces voy a alcanzar lo que deseo. Pero es importante planear, hermano. Y alguien podría pensar en Santiago capítulo 4, versículo 13 y 14, cuando Santiago dice, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. O sea, bueno, no puedes planear para mañana porque dice la Biblia, no sabes lo que será mañana. Sin embargo, Santiago no está cuestionando a aquellos que planean, sino que se está cuestionando a aquellos que no toman en cuenta a Dios en sus planes, aquellos que se consideran autosuficientes, autodependientes, para pensar en tres cosas aquí básicamente, ¿no? En lo que vas a hacer, traficaremos, y en lo que, a dónde vas, al lugar a donde vas a ir, iremos a tal ciudad, como alguien que está apuntando, vamos a ir a esta ciudad y estaremos allá, pensando en el tiempo también, estaremos allá un año y pensando también en el éxito y ganaremos y traficaremos y ganaremos. Bueno, eso es planear, hermano. Eso es planear, es estar pensando qué vas a hacer, a dónde vas a hacer, en dónde lo vas a hacer o a dónde vas a ir, cuánto tiempo vas a estar y qué es lo que esperas lograr. ¿Qué es lo que esperas lograr? Obviamente el texto lo que está corrigiendo es el pensamiento independiente de Dios. Pero planear es algo que la Biblia nos enseña. ¿Cómo lo ve usted, hermano? Yeah. Pues definitivamente que es así, ¿verdad? La idea de Santiago no es criticar el que se hagan planes, sino señalar el no tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? En esos planes. Entonces, tú decías, el planear es un concepto bíblico y creo que es así. De hecho, la razón de ser de las escrituras o de la Biblia es presentarnos el plan que Dios hizo para redimir al hombre e ir viendo cómo este plan se fue desarrollando a través de las edades. Pero ese asunto del tema de la planeación, lo vemos yo creo yo desde la creación misma, ¿no? Hay un plan que Dios hace para crear todo y las cosas se van dando conforme al plan que Dios diseña, ¿no? Entonces, el gran problema nuestro es que no nos gusta sentarnos y poder hacer una evaluación de a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar y, y trabajar en base a eso, ¿no? O sea, dicen que si un velero no sabe hacia dónde se dirige, ningún viento le es favorable, ¿no? Creo que es Séneca el que decía eso, ¿no? Entonces, es cierto, ¿verdad? Si yo como persona, o como congregación, o como familia, no sabemos a dónde queremos ir, bueno, cualquier cosa que hagamos, ni siquiera sabemos si es correcto o no, ¿verdad? Entonces, este, creo que mucho del fracaso de las congregaciones o del poco crecimiento numérico y espiritual de las congregaciones se debe a la poca planeación que hacemos aquellos que estamos envueltos en el trabajo de alguna congregación. Entonces, se necesita pensar en hacer planes y ver qué es lo que queremos lograr. Hacer primero que todo un autoanálisis para, como decías ahorita tú, y para ver cuál es nuestra posición, dónde estamos, y luego ver hacia dónde queremos ir, ¿no? Y ver cuáles son los pasos más específicos que vamos a dar para llegar hasta ahí. Creo que buen ejemplo es la enseñanza de Jesús cuando dice que
que si nosotros, que si alguien quiere edificar una torre, primero no calcula cuáles van a ser sus gastos, ¿verdad? Para saber si realmente va a poder terminarla o no. O si alguien va a enfrentar al enemigo, primero no manda una embajada, ¿no? Para ver si realmente tiene con qué poder enfrentar ese enemigo. Entonces, hay que hacer planes, ¿no? Hay que trabajar. Y yo creo que este tema, hermano, es bastante importante, especialmente en esta época en la que venimos saliendo de algunos años de poca actividad o en algunos casos de inactividad. Y se necesita que haya ese deseo de volver a reiniciarse, ¿no? Y qué mejor que haciendo un plan para saber qué es lo que queremos hacer el próximo año, ¿no? Es cierto, hablando de hacer, tú recuerdas si considerando el concepto bíblico de planear como algo debido, no solamente bueno, pero debido. O sea, no solamente es bueno, se debe hacer también. Cuando David pensaba hacer un templo para Dios, ¿verdad? Y él estaba preparando todas las cosas que habría de necesitar para construir aquel templo. Él había dicho que quería un templo que fuera grande porque no era para hombres, sino era para Dios. Pero dentro de las cosas, pero Dios le dijo que él no lo iba a hacer, lo iba a hacer su hijo. Y David en el capítulo 28 del primer libro de Crónicas, en el versículo 10 y hasta el versículo 12, David hablando con Salomón le dice, ahora Jehová te ha elegido para que edifiques casa para él. Y luego le dice, esfuérzate y hazla. Pero David, hermano, estaba leyendo que él tenía también ya un plano. Ya tenía un plano. O sea, él ya sabía qué iba a hacer, en dónde iba cada cosa y qué material iba a necesitar para hacerlo. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico. Bueno, voy a ahorrarme algunas cosas. En el versículo 12 dice, asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Entonces, él también tenía plano para todas las cosas que él había considerado hacer. Y en el verso 19 dice, todas estas cosas, dijo a David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Entonces, cuando pensamos nosotros, David sabía cómo iba a construir el templo, ¿sí? David le había dado instrucciones a Salomón de cómo construir el templo, ¿sí? ¿Cómo lo iba a hacer Salomón? ¿En base a qué? Bueno, David tenía los planos, sabía cómo habría de construirlo, qué materiales habría de requerir y el diseño de la construcción. Entonces, eso nos indica que si nosotros queremos hacer algo, sea en lo material o en lo espiritual, tenemos que planear anticipadamente, obviamente. Uno tiene que planear antes de emprender la tarea en este caso, de la construcción del templo. Entonces, otro ejemplo que tenemos ahí para poder apoyar la idea de que, bueno, Dios no solamente ve como correcto, sino que nos enseña que debemos considerar anticipadamente si vamos a poder lograrlo. Y tú lo enseñaste, tú lo estabas diciendo ahorita en Lucas capítulo 14, aunque el Señor Jesús habla acerca de los costos de ser discípulo de Jesucristo, pero el principio cabe. El principio cabe si el que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene para terminarla. No sé, que se queda a la mitad con los cimientos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué muchas cosas quedan inconclusas? ¿Por qué muchas cosas se quedan a la mitad? Bueno, una, porque no tuvimos la diligencia para hacerlas, y otra porque no sabíamos para dónde íbamos. Y hay otra expresión también que se dice, Jesús. Dicen que el que no sabe para dónde va, ya llegó. El que no sabe para dónde va. O sea, es decir, si tú no sabes para dónde vas, cualquier lugar que estés, estás bien. Pero si tú sabes hacia dónde te diriges, sabes qué es lo que vas a hacer, bueno, entonces, y un plan te puede
mostrar en dónde estás y qué tanto te falta. Entonces, es importante que nosotros podamos mirar esto. Igual, Jeremías capítulo 29, versículo 11, cuando Dios dice en la versión, la Biblia de las Américas, porque yo sé los planes, en la Reina Valera dice yo sé los pensamientos, pero la Biblia de las Américas dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, Dios sabía qué quería, qué esperaba de ellos. Ellos iban a estar en cautiverio. Iban a estar por 70 años, pero no era todo, ese no era el destino final de ellos, o sea, no era lo que habría de terminar con ellos, sino Dios sabía que después de esos 70 años, Él ya tenía un plan para ellos, y era hacerlos volver a Jerusalén, y como los libros de Esdras y Nehemías nos enseñan, que ellos regresan para Dios continuar otra vez con su plan de hacer venir al Redentor del mundo. Entonces, Dios no está trabajando conforme se van dando las cosas, ¿no? Sino que Dios ha previsto todo y solamente el tiempo lo usa, en la eternidad Dios planeó todo y el tiempo lo usa para ir desarrollando su plan, no para ir haciendo arreglos en el camino, sino Dios tiene un plan determinado y por ejemplo Jesucristo cabía en el plan de Dios. Cuando Pedro predicó su sermón y habló de la muerte del Señor Jesucristo, dice que estos judíos lo hicieron con el anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía eso. De hecho, había considerado la maldad de estos judíos en ese momento para que se cumpliera el plan de que Jesucristo muriera por nuestros pecados. Sí, así es, ¿no? O sea, hay ese concepto completamente claro ahí, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que, volviendo al pasaje que decíamos ahorita de Lucas capítulo 14, es cierto que habla de esa parte del costo de ser discípulo, pero también si nos damos cuenta ahí, una de las cosas que podemos contemplar es que lo que se busca es terminar lo que se planea, ¿verdad? Terminar lo que se planea. El que está queriendo construir esa torre está buscando que las cosas se lleven a cabo, ¿verdad? No está pensando en dejarlo a medias. Y es que Jesús dice eso porque una de las cosas que se muestran es que cuando se planea, o la planeación nos da o trae productividad, ¿verdad? O sea, se va a poder lograr cosas, tener un avance, ¿verdad? No vamos al día a día, sino tenemos un plan y sabemos hacia dónde tenemos que ir y podemos saber si somos productivos o no, si está funcionando lo que estamos haciendo o no. A veces, hablando de los planes, a veces se tiene temor a hacer planes porque se dice, bueno, y luego si no funciona, bueno, los planes tienen que ser flexibles y dependemos, si alguien sabe que dependemos plenamente de lo que Dios decide al final, pues somos nosotros. Si alguien tiene que tener planes flexibles, somos nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que no dependemos de nosotros, sino de Dios. Uno puede hacer planes que estén perfectamente delimitados por el patrón bíblico, por la palabra de Dios, pero al final de cuentas, como dice Pablo, Dios es uno siembra, otro riega y el crecimiento lo da Dios. Lo mismo sucede en la planeación que podemos hacer en una congregación, ¿verdad? Puede ser que tengamos que cambiar de planes por alguna razón, ¿no? Entonces, el planear trae también eso, trae productividad, ¿verdad? Nos ayuda a lograr cosas que queremos. Y también la planeación le da una dirección a nuestras tareas, ¿verdad? Como decías tú ahorita, no estamos a ver qué va saliendo, ¿no? Sino anticipadamente sabemos qué se tiene que hacer, porque ya hemos hecho un plan. Conozco congregaciones que hacen planes multianuales, ¿verdad? He conocido congregaciones que hacen planes a 5 años o hasta 10 años, ¿verdad? Acerca de lo que quieren
quieren lograr, y planean todo, planean desde cuánto es el estimado que van a tener de asistencia, como el estimado que van a tener de ofrenda, como las clases que se van a dar, el tipo de actividades que van a tener, etcétera. Y yo creo que debemos aprender mucho en esa parte, hermano, de la planeación, especialmente nosotros, las iglesias hispanas, necesitamos aprender eso, ¿verdad? Que se necesita de hacer planes este, que nos puedan ayudar a dirigir nuestras tareas, ¿verdad? Mira, simplemente, hermano, nosotros como predicadores deberíamos de tener un plan perfectamente trazado acerca de las enseñanzas que vamos a dar, mínimo en los próximos 6 meses, ¿verdad? Deberíamos de hacer eso. No tendría yo que estar pensando ahorita qué es lo que voy a predicar el próximo domingo. Ya debería de tener un plan acerca de qué tema es el que sigue para predicar el próximo domingo, ¿verdad? Porque eso le va a dar, bueno, no solamente le da rumbo a nuestras tareas, sino que también nos ayuda a ahorrar tiempo, a invertir mejor el tiempo que tenemos para servir en la iglesia, ¿no? Amén, amén. Entonces, la productividad y la dirección están de por medio, son cosas que ganamos cuando hacemos planes en las congregaciones. Sin duda alguna, hermano. Qué bueno que ya lo estás poniendo en el contexto de una congregación, ¿verdad? Porque si algo necesitamos, y yo lo digo por mí, no conozco a todos, pero si algo creo que necesitamos hacer o mejorar, dependiendo, ¿no? Hacer o mejorar es planear, hermano. Planear como congregación, hacer planes como predicadores en nuestro trabajo. En nuestro trabajo, planear anticipadamente las clases, las metas que tenemos para este próximo año, lo que queremos lograr en la congregación, en lo material, en lo espiritual, en los números, tanto en las ofrendas como números en la asistencia. Y a veces nosotros nos satanizamos hablar hasta de, bueno, vamos a hacer un presupuesto vamos a proyectarnos con un presupuesto para el próximo año, para lo que queremos. Pero como no estamos acostumbrados a hablar de dinero, ¿verdad? Muchas veces en las iglesias del Señor, consideramos que alguien que lo haga, pues está anticipando ya algo, no anda trabajando bien con él. Pero dime qué plan puedes hacer sin dinero, hermano, sin considerar el costo. Jesucristo, en el texto que tú estabas diciendo, dijo el Señor Jesucristo, ¿quién que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si puede terminarla? O sea, no vaya a ser que después quede en los puros cimientos y la gente se burle de él diciendo, él quería hacer algo bien grande y miren lo que quedó. Ok, ¿qué le faltó? Bueno, hacer los números, echarle números y saber qué quieres hacer y cuánto te va a costar para hacerlo. ¿Cuánto te va a costar? Tal vez nosotros queremos ampliar el edificio de la iglesia, del lugar de reunión. Ok, pero no estás poniendo atención en los números en cuanto al dinero. No, entonces, ¿cómo lo piensas lograr? Hay quienes dicen que menos por menos da más, pero ok. pero no en las ofrendas, hermano. Proverbios capítulo 21, verso 5, en la versión Dios habla hoy, dice, los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Entonces, hermano, tenemos que hacer planes bien meditados que den buen resultado. Y tú no puedes pensar, o sea, hermano, planear en la congregación, todo tiene que ver con números. Y no estoy hablando de dinero todo, pero conversiones, asistencia, ofrendas, gastos, en lo que tú quieras. Todos son números, hermano. Por supuesto, hay un número, hay crecimiento espiritual que bueno, no se puede medir en número, ¿verdad? Pero
pero el resultado de un crecimiento espiritual necesariamente tiene que ser un crecimiento también numérico, hermanos. Tiene que resultar en crecimiento numérico. He comentado con los hermanos en este programa en el que trabajamos de entrenamiento vocacional de obreros y hemos visto que una persona, hablando en términos físicos, ¿verdad? Hay una persona que es saludable, hermano, se reproduce. Una persona saludablemente se reproduce. Bueno, una iglesia que es saludable se reproduce. Se reproduce y una persona, hermano, en la medida en que va creciendo, se hace autosuficiente. Cuando somos niños, pues dependemos de nuestros papás. Pero en la medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo autosuficientes. En este punto lo veríamos financieramente. Imagínate que el hijo se casa y luego tiene hijos y siempre siguen dependiendo completamente de papá, algo no anda bien. Entonces tienes que ser autosuficiente, tienes que aprender a ver tus ingresos para considerar tus gastos y poder decir, con esto puedo vivir. ¿Entiendes? Es así, es así. Puede ser autodependiente también. Es decir, no depende de tus papás para poderte mover. O sea, cuando eres niño, necesitas la mano de tu papá, pero cuando eres grande ya no. Bueno, y te puedes reproducir también. Te puedes reproducir porque llega el momento en que te casas, tienes tus hijos. Y una iglesia es igual. Una iglesia, hermano, es igual. No debe depender siempre de otra iglesia, ¿no? Tenemos que aprender a ser, en ese sentido, autodependientes y también autosuficientes en cuanto a finanzas. Bueno, ¿y cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Con mucha oración? Sí, ese puede ser un factor que contribuya. Pero planes, hermano, y planes, como dicen, planos que no se vuelvan montes, ¿verdad? No, planes que se lleven a cabo. Planos que se lleven a cabo. Entonces, dice el proverbista, los planes bien meditados dan buen resultado. O sea, no solamente hacer planes, buenos planes bien meditados. Pero los que se hacen a la ligera causan la ruina. Imagínate, si hacer planes a la ligera causan ruina, ¿no hacer planes, hermano? Sí, no, pues es complicado, ¿verdad? Yo estaba meditando ahorita en varias cosas y pensaba en el apóstol Pablo y su manera de trabajar, que definitivamente incluía eso, incluía el hacer planes. Por ejemplo, uno lo ve dejando, por ejemplo, a Tito en Creta con un plan, ¿verdad? Que corrigiera lo deficiente y que estableciera ancianos en cada lugar. Ahí está un plan perfectamente diseñado que Pablo tenía, ¿no? Con Tito. También lo vemos dejando a Timoteo en Éfeso también para que corrigiera a aquellos que estaban enseñando diferente doctrina. Lo vemos también escribiéndole a los de Roma y diciéndoles que va a pasar por ahí cuando vaya para España, ¿no? Y que al parecer quería que los hermanos de ahí le pudieran ayudar en cierta medida a que él pudiera estar en España, ¿no? Entonces, el concepto tanto de Dios como de los hombres de Dios era ese, era hacer planes para el pueblo, ¿no? Y para el propósito de la obra. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, implícitamente está exactamente lo mismo. Dios primero dice cómo están las iglesias y luego dice lo que va a pasar con las iglesias y luego les dice qué es lo que van a lograr al final las iglesias, ¿verdad? Entonces,
hay un plan que Dios tenía con ellos y se va a cumplir porque Dios es un Dios que hace planes, ¿no? Entonces, ahorita de lo que tú hablabas acerca de llegar a ser una iglesia autosuficiente, bueno, uno tendría que ser un tipo de maestro de la Biblia o predicador o anciano de la iglesia que buscara hacer eso, que buscara dejar atrás la dependencia de otros, que es bíblico y es necesario, pero siempre tiene que ser temporal. Tenemos que llegar al punto en el que seamos autosuficientes. Un hermano comentaba, él decía, no entiendo cómo ustedes los mexicanos batallen tanto y 100 miembros de una congregación no puedan sostener la economía de una persona, ¿verdad? De un predicador. Entonces, tiene razón, ¿no? Nos hemos vuelto de esa manera, esperando siempre que todo venga, y mayormente de Estados Unidos, ¿verdad? Y qué hacemos, ¿verdad? Entonces, como predicadores necesitamos buscar también eso, enseñar a la iglesia a que tarde o temprano vamos a tener que ser, autodependientes, ¿no? Poder, satisfacer nuestras propias necesidades, y eso se requiere planeación, se requiere trabajo, se requiere esfuerzo de parte de la iglesia, pero eh, hay muchas congregaciones, hermanos, que solamente están vegetando, ¿no? Solamente están allí subsistiendo, sobreviviendo al paso del tiempo, pero entre más pasa el tiempo, más vienen a menos, y la razón es porque no tienen ningún plan, no tienen ningún proyecto. A veces, entiendo que hay congregaciones que recién empiezan y pues no pueden hacer gran cosa, pero a veces también hay congregaciones de muchos años que no tienen una meta, que no tienen algo que hacer por delante, ¿no? Sino que están viviendo solamente en el día a día, y eso no creo que contribuya, al propósito que Dios tiene para la iglesia, ¿no? Entonces, necesitamos, enseñar a la iglesia que hacer planes, ¿verdad? Pablo dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Entonces, hacer planes, hacer proyectos, querer crecer, querer, ir más allá de donde estamos. Bueno, no es motivado por un deseo de protagonismo, y si alguien busca eso, pues está equivocado, ¿verdad? Es porque queremos servir al Señor y porque sabemos que del Señor es la iglesia y que somos mayordomos, somos siervos a los que se nos ha conferido una tarea, un trabajo, y vamos a dar cuenta de ello. Amén, amén. Eso es un buen punto, y es un un concepto de la mayordomía, que Dios nos ha concedido en muchas áreas, ¿no? En muchas áreas. Bueno, pensando entonces, hermano, ya hemos comentado que pues pensar en planear, en hacer planes es algo que Dios mismo hace y que nos enseña a hacer, que debemos hacer. Hemos visto que planear es útil, te resulta productivo planear, te resulta que también te da dirección, te lleva, te da un punto de referencia hacia dónde te diriges, ¿no? Uno tiene que pensar también a dónde quiere llegar, a dónde quiere llegar. Y uno siempre tiene que preguntarse, ¿a dónde voy a llegar cuando llegue a dónde voy? ¿A dónde voy a llegar? O sea, y si no sé a dónde voy, ¿cómo sé que voy en la dirección correcta? Que voy en la dirección correcta. Entonces, ¿qué podemos sugerir, hermano, que otros están sugiriendo, que no es algo que uno se lo sacó de la manga, pero que es comúnmente sugerir para efectos de empezar a considerar hacer nuestros planes para este próximo año, si es que no los hemos hecho? Bueno, yo creo que la primera cosa que tenemos que pensar, hermanos, es considerar, evaluar, hacer un estudio, un análisis
de la hora, es decir, de nuestra realidad actual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? O sea, este análisis, ese autoexamen, tiene que ser honesto, sincero, real. O sea, sin tratar de buscar justificación, estamos así por... No nos tenemos que preguntar por qué estamos así, sino cómo estamos. ¿Cómo estamos? Y como iglesia, ¿cómo estamos en relación a nuestros programas de estudio? Las clases de los jóvenes, las clases de los niños, cómo estamos en nuestro proyecto de evangelismo, cómo estamos cómo estamos en nuestro proyecto de alcanzar a la comunidad, de impactar la comunidad, de hacer una explosión. A veces hacemos como una implosión, como que todo sucede hacia adentro, todo sucede hacia adentro. Y estamos, el hermano Larry White en una de sus enseñanzas dice que luego a veces la iglesia y todos conocemos, los que conocemos al hermano Larry sabemos que es un hombre que no está, ama a la iglesia, ha entregado su vida a ella. Pero estaba diciendo una verdad, dice que luego nosotros somos como los soldados que siempre están limpiando el arma y aprendiendo estrategias de guerra pero pues no nos ensuciamos el uniforme. O sea, no salimos a la guerra, no lo hacemos. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra realidad? Es lo que quiero decir. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Dónde se encuentra la iglesia en este momento? No estoy pensando en su dirección. ¿Dónde se encuentra espiritualmente, numéricamente, anímicamente? ¿Dónde se encuentra? Recuerden que en la Biblia encontramos congregaciones en diferentes estados espirituales, ¿no? A uno le dijeron, tú estabas en Apocalipsis, a uno le dijeron, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. A otra iglesia le dijeron que estaba ciega. Entonces, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Dónde estamos? Y ¿cómo se mira la iglesia en la congregación donde yo me reúno? ¿Cómo se mira? ¿Cómo está materialmente? O sea, materialmente en su construcción del edificio, en sus fondos para echar a andar los planes que se tienen. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está espiritualmente? ¿Cómo está? ¿Qué tanto crecimiento espiritual tenemos como congregación? ¿Cómo estamos numéricamente? ¿Qué tanto hemos crecido? Y qué tanto hasta ahorita, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuántos somos? Después de la pandemia, ¿cómo estamos? Porque todavía hay quienes se quedaron en la pandemia. Hay quienes se quedaron con la pandemia. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Para que entonces nosotros podamos ver hacia dónde queremos ir. Inclusive pensar en cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde vemos las oportunidades de crecimiento? Todo eso, o sea, hacer un análisis por todos los extremos de todas las áreas, vaya, todos los renglones que tienen que ver con la vida de la iglesia. Y entonces, una vez evaluando nuestra realidad actual, el ahora, entonces podríamos pensar en el después. Yeah. Sí, en todas las congregaciones, hermanos, tenemos, yo creo que fuerzas y debilidades, ¿no? Hay cosas, la iglesia del Señor es la iglesia del Señor, ¿verdad? Y el Señor la cuida, la protege. Y es cierto que de repente podríamos haber algunos que no tenemos motivaciones correctas, pero hay quienes sí tienen motivaciones correctas, ¿no? Podremos haber algunos que tal vez no estemos haciendo lo que debamos hacer, pero hay quienes sí están haciendo lo que deben hacer, ¿no? Entonces, siempre hay una realidad que nos debe reflejar lo bueno y lo malo, las fuerzas y las debilidades. Y bueno, las fuerzas que tenemos debemos de seguirlas teniendo, ¿verdad? Y hacerlas todavía mayores. Y las debilidades hay que transformarlas en fuerzas. Ese es un buen punto de partida. Y para eso, bueno, necesitamos armar una estrategia.
Hay que armar un plan, o sea, ¿qué necesito hacer? Va a depender mucho también de qué tipo de congregación somos. ¿Somos una congregación de gente madura o somos una congregación de gente joven? Hay muchos niños, hay poquitos niños, hay muchos jóvenes, no hay jóvenes, son matrimonios la mayoría. Todo eso también son cosas que se tienen que considerar para saber qué hacer. Yo pensaría, por ejemplo, que si hay una congregación ya de tiempo donde hay matrimonios ya de edad madura, de edad grande, y viene atrás una generación de matrimonios jóvenes, pues tiene que pensar mucho en cómo aprovechar la experiencia de esos matrimonios de edad, en beneficio de los matrimonios que recién empiezan. Y tendría que también tratar de armar un plan para que esos matrimonios puedan ser fortalecidos y puedan seguir unidos, sirviéndole a Dios juntos, ¿no? Entonces, si se tienen muchos jóvenes, bueno, hay que pensar en cuáles son los temas que los jóvenes requieren mayor atención en nuestros días. Sin duda alguna, no serán las mismas cosas que tú y yo necesitábamos cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Tienen que ser diferentes. Entonces también al armar una estrategia, hermano, se tiene que considerar esos detalles y no quedarse, y yo quería llegar a este punto, no quedarse uno estancado en que como son cosas que tal vez no me afectan a mí o son cosas que yo no viví, ignorarlas, ¿verdad? Tengo que pensar, ¿verdad? En qué es lo que, especialmente si soy el predicador de esa congregación o si soy uno de los hermanos que están ahí al frente de la congregación o si soy un anciano de la iglesia, tengo que ponerme en los zapatos de ellos, ¿no? Para poder comprender cuál es su visión de las cosas del mundo que ellos tienen, su cosmovisión, dicen ellos, ¿verdad? Para poder saber qué tengo que hacer para ayudarles a que ellos puedan mantener su fe en Jesucristo y hacerla crecer más, ¿no? Entonces, al hacer una estrategia, tengo que considerar todas esas cosas. Por ejemplo, este, vi un término este fin de semana que alguien decía, esa persona se viste ateístic, dice, ateístic, o no sé si la pronunciación sea la correcta o no, pero es un término entre los jóvenes que significa que ahora alguien usa ropa holgada, ¿verdad? Así como la que usábamos nosotros cuando estábamos jóvenes, ¿no? Entonces, dice, se viste así. Bueno, pues para mí eso no significa nada, ¿verdad? Pero para los jóvenes significa algo. Y eso es por poner un ejemplo de cómo tenemos que estar también al tanto en eso y no cerrarnos, ¿verdad? No cerrarnos y considerar estrategias que les puedan ayudar a ellos también, ¿verdad? También, hermano, el no sentirnos autosuficientes en cuanto a que, bueno, yo soy el predicador aquí y yo soy el que les voy a enseñar y yo soy el que lo sé todo, ¿no? Yo tengo que valorar también que hay temas en los que yo no le puedo entrar, claro, que no me siento capacitado, pero la iglesia lo necesita, entonces tengo que traer a alguien que me ayude para que la iglesia reciba la ayuda que es correcta, ¿no? Entonces, creo que Dios nos bendice con hermanos de mucha capacidad en diferentes áreas, entre los maestros que hay de la Biblia y predicadores y ancianos, de los que podemos aprender mucho, ¿verdad? Y que podían ser de bendición para nuestras congregaciones. Entonces, sí, es donde estamos ahora y hagamos una estrategia para luego, como tú decías, poder saber a dónde queremos ir, ¿verdad? Qué queremos lograr? Sí, porque entonces de ahí ya despega, ¿no? De ahí es donde inicia. Bueno, ¿dónde estás ahora? ¿Cuál es nuestra realidad? Pero no quedarnos con eso, sino a dónde queremos llegar. Tenemos que considerar el después, el después. Por ejemplo, ¿dónde estamos ahora en el 2022 como iglesia, como familia, como individuos? ¿Cómo estamos como cristianos? Bueno, y después del 2023, el próximo diciembre del 2023, ¿cómo queremos estar? ¿Cómo queremos estar? No solamente cómo estoy, sino cómo queremos estar. Y dicen eso, hermano, que visión no es ver las cosas como están solamente.
sino que visión es ver las cosas como quisiéramos que estuvieran. O sea, te proyectas, o sea, esta es mi realidad, así es como estamos. Ahora, ¿cómo queremos estar? ¿Cómo queremos estar? ¿Cómo podríamos estar? ¿Y cómo nos vamos a proyectar para lograr estar donde queremos estar? Y entonces, ya cuando estamos mirando el después, estamos viendo el futuro. ¿Cómo vemos el futuro como congregación? No con pesimismo. Alguien podría decir, bueno, si así estamos ahora, imagínate cómo estaremos mañana. O sea, eso es pesimista. No, 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 no. El después es cómo quieres, cómo deseas, cómo te gustaría que fuera. Porque eso será el que, cómo quiero, cómo deseo, cómo me interesa que esté, será la motivación para entonces hacerte una fotografía mental. Puedo ver la realidad de la congregación. Ahora, hazte una fotografía mental de cómo sería la iglesia en el 2023. ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Cómo esperas que sea? En el correcto, en forma positiva. ¿Cómo quieres que sea? Bueno, pues yo deseara una iglesia así, 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 así. ¿Ok? Bueno, eso es lo que nos va a hacer entonces reconsiderar, reevaluar, cambiar, modificar, incrementar, quitar de las cosas que hasta ahorita estamos, hermano. Bueno, qué cosas no nos sirvieron, qué cosas no nos están siendo útiles, qué cosas necesitamos añadir a esto, qué ajustes tenemos que hacer. Tenemos que buscar cómo hacer las cosas mejor. Por ejemplo, pensaba yo en Marcos capítulo 2, ¿no recuerdas cuando llegaron aquellos 4 con aquel paralítico que llegaron y estaba en la casa donde el Señor Jesús estaba predicando, estaba llena, nadie podía entrar, nadie podía salir. Y ellos bien podrían, bueno, pues es todo lo que podemos hacer por ti, pero lo quieres ver sano, sí. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer para verlo sano? ¿Qué podrías hacer? Bueno, pues podemos a lo mejor intentar subirlo al segundo piso y abrir, o al techo más bien, no al segundo piso, al techo y pues nos vamos a arriesgar a abrir un agujero por ahí, vamos a descenderlo y vamos a ver y que el Señor lo vea y bueno, eso es lo que tenemos en lo que podemos hacer, pues hágalo. En el 2023 no podemos decir, tal vez no logramos lo que nos propusimos hubo factores que no consideramos en su momento. Ok, pero sabíamos a dónde íbamos. Pero desde ahorita decir que si el 22 fue mal, el 23 será pésimo, pues no hagamos planes. Hagamos lo que podemos hacer. Hagamos lo que podemos hacer, hermano. Y eso nos llevará a mirar una iglesia o una familia, dependiendo, o mi propia vida, mejor de la que ahora la estoy viendo. Okay. Sí, y hermano, uno tiene que estar bien consciente, ¿verdad? De eso que tú comentabas ahorita. Ok, tal vez yo voy a hacer un plan, pero tal vez no va a salir exactamente como yo lo planeé. Pero eso no significa que hayamos fracasado, ¿no? O sea, ya el simple hecho de haberlo intentado ya es un éxito, ¿no? Sí. A veces las personas no quieren hacer planes porque tienen miedo al fracaso, ¿verdad? O a que alguien los pueda señalar el que no pudieron hacer lo que se había planeado, ¿no? Y no tengo duda que en las congregaciones a veces hay gente positiva, pero también hay gente negativa y gente que tal vez en el momento en que se planee hacer algo, pueda estar criticando el plan que hacemos y todavía más va a criticar si no se logran las cosas como se planearon, ¿verdad? Pero lamentablemente se trata generalmente de las mismas personas que no están dispuestas a hacer mucho por la obra, ¿no? Las que se involucran poco, las que finalmente terminan siendo esos puntos de crítica para lo que no se alcanza, ¿no? Pero hay algo que es realmente cierto.
Solamente el que no hace nada no es criticado, no está sujeto a la crítica. Pero si hacemos algo, siempre vamos a estar sujetos a la crítica. Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios cuando dice que nosotros somos cartas abiertas, ¿verdad? Conocidas y leídas por todos los hombres, ¿no? Entonces, nosotros estamos siempre en el ojo del huracán y siempre estaremos expuestos a que alguien critique lo que estamos haciendo. Mayormente si hacemos planes, pues esperan que esos planes que hicimos se cumplan, y si no se cumplen, seguramente vamos a estar sujetos a la crítica, pero aún cuando no se cumplan, bueno, que no sea porque no lo intentamos, ¿verdad? O que no sea porque lo dejamos al aire, sino porque en el intento no pudimos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el Señor es el que va a hacer que las cosas se den a cabo conforme a su propia voluntad, ¿no? Pero estoy seguro que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos metas espirituales, tengamos metas para nuestras vidas personales, pero también para nuestras vidas como congregación. Entonces, hagamos lo que podemos hacer, ¿verdad? Tal vez no es mucho lo que cada uno como miembro pueda hacer en una congregación, pero si somos 20, si somos 30 y si juntamos lo que cada uno podemos hacer, sin duda alguna que podríamos hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Entonces, empecemos por ahí, empecemos por este año que finaliza, hacer ese recuento de dónde estamos y tengamos esa visión de hacia dónde queremos ir y hagamos lo que podemos hacer, ¿verdad? Y creo que eso nos va a ayudar mucho en el desarrollo de nuestras congregaciones. Sí, hermano. Entonces, también pensaba en otra pregunta que hacernos, el por qué. El ahora, cómo nuestra realidad, el después, la imagen que tenemos de cómo será la iglesia en el 2023 o 24 o 25, y el por qué. ¿Por qué queremos que las cosas sean diferentes a como son ahora? ¿Por qué tenemos la motivación para hacerla? ¿Por qué pensamos que podemos hacerla? Bueno, porque queremos hacerlo. ¿Por qué quieres ir a tal lugar? Porque me gustaría verme así, porque creo que puedo llegar ahí. No solamente es algo que deseo, sino también algo que quiero hacer. Y además, en esto, porque Dios está de nuestro lado, porque estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pienso en Nehemías capítulo 2, versos 17 y 18, hermano, cuando Nehemías llegó a Jerusalén para reconstruir el muro de la ciudad y antes bueno, primero hizo un examen físico de la realidad de la ciudad, y después les dijo al pueblo, ven cómo estamos, o sea, pueden observar nuestra realidad. Pero después les dijo, levantémonos y edifiquemos, o sea, y no estemos más en oprobio. O sea, podemos cambiar la cara a la ciudad, podemos cambiar la realidad presente, y además será muy honorable para nosotros cambiarle la cara a la ciudad. Y luego uno preguntaría, bueno, ¿por qué? Y bueno, en el verso 18 de Nehemías 2, Nehemías les dice cómo la mano de Dios ha estado con él y cómo el rey le dio el permiso para ir a Jerusalén y le proveyó de lo que habrían de necesitar para lograr sus planes. Entonces, eso motivó al pueblo para decir, pues levantémonos y edifiquemos. Bueno, ¿por qué? Siempre tenemos que preguntarnos, ¿por qué quiero hacer lo que quiero? Bueno, Dios está de acuerdo conmigo, con mis planes. Estoy en sintonía con Dios. Además, creo que puedo hacerlo.
tenemos las posibilidades y tenemos los recursos. Y es otra cosa que también tenemos que ver en el ahora, ¿verdad? Ver los recursos con los que contamos, hermano. Recurso humano, el recurso económico, la funcionalidad del edificio, todo. Bueno, pues tenemos los recursos, tenemos las posibilidades para hacerlo. Entonces, hagámoslo, hagámoslo y después, bueno, ya después el cómo lo vamos a lograr, como tú decías ahorita, una estrategia, un plan, el cómo vamos a alcanzar las metas trazadas, cómo las vamos a alcanzar. Bueno, para eso se necesita el plan. Para el plan, se dice que el plan, hermano, es el puente que une mi realidad presente con a donde quiero estar. Para llegar de donde estoy a donde quiero estar, el puente es el plan que yo haga para alcanzar mis propósitos. Y bueno, me gustaría también comentar un poquito sobre lo que tú comentabas ahorita, sobre los planes que deben estar en sintonía con Dios. Eso es cierto, ¿verdad? Porque el fin nunca va a justificar los medios, ¿verdad? Entonces, recién platicaba con un joven que tiene muy buenas ideas, y cosas, que se le ocurren hacer para Dios, y algunas de ellas las está llevando a cabo, y mi consejo para él era ese, ¿no? Siempre recuerda que lo que hagas tiene que estar en sintonía con la doctrina, en sintonía con las enseñanzas de Dios, para que puedas realmente tener éxito verdadero en lo que logras, ¿verdad? Entonces, evalúa también cuáles son tus motivaciones, como decías ahorita. Pero si hacemos planes, pues tienen que ser bajo ese parámetro, ¿verdad? ¿Cómo ve Dios esto? ¿Es de acuerdo a su voluntad o no? ¿Contribuye a la edificación de la iglesia o no? ¿Ayuda a salvar a los perdidos o no? O sea, tengo que considerar esas partes para que puedan estar, para que cada cosa que hagamos o que planeemos esté en sintonía con Dios, ¿no? Y bueno, siempre será agradable hacer planes porque también eso nos permite, al final de cuentas, evaluar, ¿verdad? Evaluarnos a nosotros mismos si realmente cumplimos con lo que nos propusimos, ¿no? Entonces, se necesita pues, el que hagamos eso, ya no podemos seguir solamente sobreviviendo, ¿verdad? Y en lo que va saliendo en el día a día, ¿no? Hoy platicaba esta mañana con un hermano de Monclova, recién ellos acaban de terminar un curso de evangelismo y me dice, hermano, ¿qué otros cursos crees que podamos tener, hermano, para ayudar a la iglesia? Porque mira, con este curso que tuvimos, pues la iglesia se motivó bastante, hermanos que no estaban teniendo una asistencia regular, ahora están ahí y están aprendiendo, están inclusive pues trayendo otras personas a visitar a la iglesia. Dice, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, ese hermano ya descubrió que se necesita estar en una actividad constante, ¿verdad? Para poder seguir creciendo. Ya le di algunas ideas, pero bueno, ojalá y que cada congregación pudiéramos hacer eso, ¿no? Que pudiéramos hacer un plan anual en el cual podamos poner si vamos a tener alguna reunión de jóvenes, si vamos a tener alguna reunión de mujeres, si vamos a tener alguna reunión especial para los varones, alguna campaña. Conozco un poquito ahí del Valle y sé que, por ejemplo, ustedes se organizan para las confraternidades que tienen cada mes. Acá en Monterrey recién también nos empezamos nuevamente a reorganizar para las reuniones mensuales juveniles. Van a empezar también ya las de mujeres, que se habían detenido. Reiniciamos la semana pasada reuniones de predicadores que también estaban detenidas y empiezas a ver tu realidad, ¿no? De que estabas detenido en muchas cosas y la hermandad se está aventurando a hacer planes. Entonces, cual más, cual menos va a tener una campaña, una actividad, una reunión de jóvenes y eso es lo que necesitamos y eso es básicamente de lo que estamos hablando aquí, o sea, que no vayamos a la deriva solamente arrastrados por las olas, ¿no? Sino que
sepamos un puerto a donde hacia el que queremos llegar. Y ahorita que finaliza este año, pues es un buen momento para hacer planes, ¿no? Sí, sí, no regirnos por la inercia, hermano. No regirnos por la inercia, solamente movernos por mera inercia, sino movernos con dirección bien definida, con un propósito bien claro. Bueno, el apóstol Pablo decía eso, ¿no? En 1 Corintios capítulo 9, verso 26. De esta manera Peleo. corro, no como la aventura, Corro. de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, ¿no? Sino tengo bien claro mi propósito, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. O sea, él sabe, tiene un propósito bien definido, tiene una meta bien clara a dónde quiere llegar. Y nosotros tenemos que hacerlo. Debemos hacerlo. Y hermano, que los planes queden por escrito. Que los planes queden por escrito y que la iglesia, que nosotros, en el caso de los predicadores, estemos recordándoles del plan que tenemos, de los propósitos que hay, de las actividades asumirnos la parte que le corresponde para efecto de tener fresca en la memoria de cada hermano lo que sigue o lo que estamos haciendo, hacia dónde nos dirigimos. O sea, tenemos que estar siempre, esa parte de comunicarle hasta los hermanos cada actividad que está pendiente. Y bueno, que pensaba yo en las actividades y todo deben estar encausadas, deben ser parte de la estrategia, ¿verdad? Las actividades deben ser parte de la estrategia de a dónde queremos llegar. Entonces, bueno, hermano, estamos llegando ya al final de la hora y es algo que para mí me está desafiando, me está comprometiendo con mi propia vida, con mi familia y por supuesto con la iglesia, para que Dios sea glorificado. Sí, hermano, y bueno, es un punto final ahí, es esta parte, ¿no? De que lo que tú lo acabas de decir, hay que involucrar a la iglesia, ¿verdad? La iglesia debe de estar involucrada en los planes, tomar en cuenta su opinión. Si la iglesia está organizada con ancianos y diáconos, bueno, los ancianos hacen bien en considerar la opinión de la hermandad. Si hay un predicador que está frente a esa congregación, bueno, debe considerar también la opinión de la hermandad e involucrarlos en esos planes, cuáles son los talentos que tenemos entre la hermandad y cómo pueden esos talentos contribuir al logro de las metas que tenemos, ¿no? Pienso que por algo Timoteo fue dejado en Éfeso, ¿verdad? Él tenía la capacidad de poder hacer que los que estaban ahí no enseñaran diferente doctrina. Por algo fue dejado Tito en Creta, ¿verdad? Porque Tito tenía la capacidad de corregir lo que estaba deficiente. Estaba capacitado para poder establecer ancianos en las congregaciones como Pablo lo había mandado, ¿no? Por algo se quedaron, como hablábamos en días pasados, Aquila y Priscila en Éfeso, ¿no? Pablo sabía que ellos podían llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Por algo Pablo escogió a Timoteo para que fuera con él, vio el potencial que tenía, ¿no? Entonces, creo que los planes también tienen que incluir todo eso. Hay que ver cuál es el potencial que tienen cada miembro de la congregación y tratar de aprovecharlo, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio en general de la iglesia. Pedro dice que cada uno, según el don que ha recibido, lo debe ministrar a los demás como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, ¿no? 1 Pedro 4:10. Entonces, eso nos va a ayudar sin duda alguna el involucrar a la hermandad en los planes, nos va a ayudar a que estos estén interesados en ellos y que trabajen en ellos también, ¿verdad? Y que no se convierta algo de un solo lado. Es correcto, es correcto. Pues hermano, te agradezco la invitación a este programa y deseo que igual Dios siga bendiciendo tu vida y el trabajo que haces para la escuela, para la iglesia, en tu familia y pues que sigamos teniendo sus programas y que los hermanos que se toman el tiempo, la hora para escucharnos y hacernos llegar sus comentarios, pues reiteramos nuestro agradecimiento y les seguimos invitando a que pues nos sigan escuchando, los sigan compartiendo estos programas con otras familias, con otros hermanos y pues que Dios nos permita para que este próximo año también podamos hacerlo y hacerlo todavía mejor, hermanos.
Amén, hermano. Y muchas gracias a nuestra hermana Verónica Mercado, hermana Gaby Gil, hermana Maritza Tario, Isaac Franco, Sergio Pinochet Rojas, hermano Rodolfo Padrón, hermano Mazaru, saludos, hermano Mazaru, hermano Elías Estrada, lo acabo de ver allá en Ciudad Victoria, hermano Oscar Galván, Gustavo Jiménez, y bueno, hermana Carmen Martínez, que también está fuera aquí de la ciudad, hermano Rubén Medina, saludos a todos, hermanos, y bueno, también les encargamos las oraciones ahí también por mi mamá, que tuvo por ahí un pequeño percance, al parecer está bien, pero bueno, les encargamos ahí las oraciones también. Pues que Dios los bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo viernes, el próximo lunes, si Dios permite, a la misma hora.